Lección 9. Dios me perdona. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. Introducción. El Salmo 32 lleva en su encabezado la palabra maski, que significa instrucción. El versículo 8 lo presenta. Te haré entender y te enseñaré el camino. También indica la razón de la necesidad de esta instrucción, porque si no, no se acercan a ti. La ocasión cuando fue escrito parece ser después que David pecó con Betsabé. Cuando Natán confronta al rey con su pecado y la conciencia de éste es despertada reconociendo su maldad, hay arrepentimiento y confesión. David dijo: pequé contra Jehová. Segunda de Samuel 12:13. Y Natán dijo: Jehová ha remitido tu pecado. El Salmo 32 se levanta como un gigante de la confesión. El sentido, la intención y el desarrollo del Salmo 32 se puede resumir como sigue. Las lecciones más importantes de la vida acerca del pecado, de la confesión y del perdón son compartidas diestramente por David en este salmo. Lección. En este versículo 9, el hombre es comparado por Dios con un caballo y un mulo por su obstinado proceder o terquedad. Ya David, después de saber que Betsabé estaba encinta, no se detuvo, sino prosiguió con maquinaciones que lo llevarían a planear el asesinato de Urías. Sin embargo, toda esta maldad terminará por perjudicar a toda su familia y al bebé que tendría con Betsabé. En este salmo podemos encontrar tres sinónimos de pecado: transgresión, iniquidad y engaño. Y pueden ser contemplados respectivamente como rebelión, fracaso y perversidad. El pecado afecta no solo espiritualmente, como el versículo 2 señala, que en el espíritu puede haber engaño, sino que también el pecado no confesado afecta al cuerpo. Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el... Existe un daño emocional que puede llevarnos a una tristeza, que en la actualidad puede ser catalogada como depresión. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero el contraste del impío con el que espera en Jehová es opuestamente diferente. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Una vez que David hubo confesado su pecado, la comunión se restauró y lo que el salmista experimentó fue seguridad. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Dios promete al que se vuelve a Él en arrepentimiento tres cosas: entendimiento, enseñanza y cuidado. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y finalmente, el salmista declara que esta búsqueda sin encubrimiento del pecado
rodeará al creyente de misericordia. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Y los resultados de la misericordia que David experimentó fueron alegría, gozo, canto y júbilo a los rectos de corazón. Asimilación. Si el creyente delinque en cualquiera de las manifestaciones de pecado, definitivamente no deberá ser obstinado y debe buscar a Dios en oración. No encubrir su pecado, sino confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y si el creyente que ha pecado no es consciente de este, es importante recordar que, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Finalmente, Romanos 5 deja bien claro que existe seguridad de perdón para el hijo desobediente. Leamos los versículos 8, 9, 10, 11, 15 y 17. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos versículos podemos entender claramente que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y nos justificó. Es decir, este término legal tiene que ver con declarar justos. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado, y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, teniendo como base los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El pecador arrepentido que cree, recibe este regalo gratuito y generoso de la gracia de Dios solo por medio de la fe, sin conexión alguna con méritos u obras del ser humano. Pensamiento final. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.